Ok, comienza la grabación. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a comenzar con el taller número 3, que es sobre prototipando el futuro, aplicando las herramientas o las buenas prácticas de gestión de proyectos hacia la sustentabilidad. El día de hoy tenemos un expositor, tenemos a Alejandro Galleguillos, el cual es presidente de PMI Capítulo Norte de Chile, el cual va a estar mostrando, ¿no es cierto?, estas tendencias que nos permiten darle forma a una idea con el objetivo de que sea una solución viable y ejecutable. También quiero agregar lo siguiente, es que el taller del día de ayer, la prueba va a ser liberada a la 1 de la tarde, así que les va a llegar a su correo, como también la prueba del día de hoy también va a ser liberada mañana a la 1 de la tarde, para que no se preocupe la gente que me ha mandado correo. Todo lo que es preguntas van a estar al final, pueden escribir en el chat, como también pueden hacer la pregunta abriendo su micrófono. No agrego nada más, dejo con usted, Alejandro, para que comience su exposición. Ok, muchas gracias, Fred. Primero, decirle muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse a estos talleres. Brindarse el tiempito para aprender siempre es bueno, ¿eh? Esto es interesante en un horario que puede ser tal vez para algunos laboral y se hacen una escapadita. Y bueno, para las personas que están en el ámbito más de educación, bienvenidos. Siempre es interesante aprender. Un poquitito para que me conozcan, yo de formación soy de tecnología de información, pero no obstante, he desarrollado también proyectos en diferentes índoles, producto de que lo que les quiero comentar un poco de la institución a la cual yo soy presidente, invita a pensar, a salir un poquito, ¿cierto?, de la técnica en el cual uno siempre uno está trabajando y más centrarse en la gestión de proyectos y lo que vamos a ver hoy día y queremos entregarles algunas herramientas para este tema cuando hablamos sobre los prototipos, sobre temas sostenibles. Bueno, bueno, solamente voy a decir que actualmente también como trabajo así formal, estoy en la Universidad de Chile. Ahí me dedico a ser, soy jefe de proyecto y bueno, en la Universidad Católica del Norte. ¿Alguna consulta, por ahí? No, alguien se le volvió el micrófono, siempre pasa. Y también hago clases en la Universidad Católica del Norte. Un poquitito de números. PMI es un instituto de jefes de proyectos de carácter mundial, ¿ya? Pero también hay otras instituciones muy respetables en el mundo, en el cual nosotros hacemos una sinergia y también invitamos que estas las personas aprendan de diferentes tendencias, ya, ojo. Está una norma, digamos, británica, que es Print 2, están las mismas normas ISO, estamos nosotros. Yo acá les voy a entregar, digamos, lo que nosotros pensamos y un montón de gente que se junta, esos los números que dicen ahí, a, a entregar un conocimiento que es como las mejores prácticas para desarrollar un proyecto. ¿Sí? Somos cerca de 1 millón y tanto de personas que están certificadas, tenemos cerca de 680.000 miembros, estamos en casi todos los países, entonces es una institución bastante grande. Y aquí en Latinoamérica estamos presentes en todos los países y básicamente estamos presentes a través como o capítulos, así se denominan, digamos, la presencia PMI. Acá en Chile hay 2 capítulos, mañana van a tener la oportunidad con mis compañeros del capítulo de Santiago de platicar, digamos, en otros tópicos más. Estamos nosotros que estamos en el norte de Chile, pero en esencia PMI es uno solo a nivel mundial. La cosa es que tratamos de orquestarlo entre diferentes zonas geográficas para que podamos atender a diferentes necesidades de diferentes, digamos, personas que están vinculadas con nosotros. Un ejemplo clásico, antes de pandemia, era como usual que estuviéramos en el norte haciendo eventos en el norte porque venir alguien del norte a Santiago, ¿cierto? A un webinar, un taller era poco práctico, poco viable. Entonces se armaba, digamos, esta estructura de armar un capítulo que estuviera en una región para que las personas pudieran acercarse. Y así, bueno, en realidad en todas las partes de Sudamérica. A ver, habiendo contado quién soy, digamos, la institución de la cual yo vengo, describamos qué es lo que vamos a ver ahora, ¿cierto? O sea, esto es un taller práctico, voy a tratar de entregarle, digamos, algunos ejemplos, y lo específico que andamos buscando es que hay estas habilidades necesarias para la gestión de proyectos y básicamente lo que son los prototipos, ¿ya? Porque ahí vamos a ver un ratito más
Que bueno, cuando hablamos de proyectos, podemos hablar de proyectos muy grandes, proyectos más pequeños. Ojo con eso, porque hoy en día alguien podría decir, oye, un proyecto que dura una semana, ¿es un proyecto o no es un proyecto? La respuesta es sí. O sea, para nosotros cualquier cosa que tenga un inicio, un término y produzca un producto es un proyecto. Entonces también estos microproyectos nosotros también los abordamos dentro de PMI. ¿Y por qué les comento esto? Porque a veces como que en la vieja escuela de antaño, como que tratar de pensar que solamente aquellos proyectos de larga data que duraban más allá de 6 meses, con grandes presupuestos, se denominaban proyectos. Y en realidad no es tan así. Hay que tener una mirada, digamos, de que hay cosas que, hay un tema que les voy a platicar ahí, que son temas ágiles que hacen que las cosas sean más pequeñas, ¿ya? No pensemos en cosas de muy grande, larga data. Pero centrémonos en algo que nosotros, me gusta mucho decirle, es un proyecto, ¿cierto? Entonces, esta definición que yo le estoy planteando acá es la que nosotros mayormente utilizamos para describir en PMI para un proyecto, que es básicamente decir que es un esfuerzo temporal, y aquí me detengo. Esfuerzo temporal significa que dura un tiempo definido, ¿cierto? No es eterno. O sea, los proyectos estos que parten en algún momento y no terminan nunca, no están mal llevados, pero no, la idea es que tengas un inicio y un final. ¿Para qué? Para que ese tiempo que vas a involucrar, recursos, tiempo y costo, te permita a ti crear un producto o un servicio con resultado único, o sea, que tenga un entregable. Y que idealmente tenga una elaboración gradual, o sea, que vaya siendo planificado en diferentes etapas. Entonces, aquí me quiero centrar y hago siempre una pausa con esto, que a veces yo me toca escuchar a algunos colegas que me comentan, oye, no, yo estoy, puedo dar un ejemplo de minería, oye, yo estoy en el proyecto de expansión tanto. Ah, qué bueno, entonces yo dije, cuéntame tu proyecto. Y cuando lo escucho ahora, no, es que estamos operando, ahora la planta aumentó su capacidad de procesamiento, y todo. Y tú me das cuenta que él ya me está hablando de la operación, pues. O sea, el proyecto ya pasó, pero claro, coloquialmente quedó así como que está trabajando en la expansión del proyecto, pero ya el proyecto ya fue ya. Entonces, hay cosas que uno tiende a confundirse y por eso se los comentaba, estimados amigos, el día de hoy, que por un lado, hay cosas que en la vida se van a dar cuenta ustedes que cuando trabajan en una empresa y también hasta la misma administración de empresa, hay términos comunes que uno tiende a confundir si efectivamente uno está en un área de proyecto o está en un área de operativo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en operaciones, que si yo estoy a cargo de algo, ¿cierto? Voy a tener personas, voy a tener recursos humanos a cargo, voy a tener que cumplir con un presupuesto que me dan para hacer también las mantenciones, voy a tener que cumplir con lo que, no sé, me piden procesar. Entonces, el proyecto le estaba comentando lo mismo, o sea, tengo tiempo, tengo esfuerzo. ¿Qué es más decir de una empresa, la administración de la empresa? Entonces, cuando una persona habla de tiempo, costos y los entregables, uno puede decir, ah, todo es un proyecto dentro de la organización. Y en realidad no, o sea, por un lado está la administración de la empresa, que tiene sus cosas parecidas a proyectos, y está la operación, con su... Y nosotros como proyecto, pues, definimos que es un esfuerzo temporal, o sea, un inicio y un término para llevar a cabo un producto y servicio con resultado único. Y aquí viene también un ejemplo que yo siempre tengo, ah, ok, pero ya sé que es un esfuerzo temporal, ¿cierto? Como le estoy comentando, pero ¿qué en su magnitud podría ser un proyecto algo tan sencillo como hacer una empanada? Algo coloquial, o fabricar una casa, podría llamarse más proyecto. Entonces, yo siempre planteo esa pregunta, plantéanselo ustedes ahí, y resulta que hay también un gran depende. Y les quiero dar, digamos, mi visión de eso en el depende, para que también nos quedemos con que no todas las cosas tienen que ser rígidas desde el punto de vista de la definición. Tenemos que tener la posibilidad de la adaptación. Por eso nosotros nuestro estándar siempre lo vamos modificando cada cierta cantidad de años y vamos agregando nuevas cosas. En ese ejemplo que yo le estoy dando sobre si es que una empanada, por algo pequeño que sea, lo podemos llamar proyecto o construir una casa, el depende viene de la mano de si lo hace por primera vez. Un ejemplo, en el caso mío, yo no soy súper malo cocinando. Entonces, si hago una empanada, yo voy a tener que investigar, voy a tener que ver si tengo presupuesto, voy a tener que hacerlo y de alguna manera tratar de que nadie se me enferme. Entonces, para mí, eso podría ser un proyecto, por pequeño que sea. En cambio, imagínate que el tema de la casa sea parte de una empresa que hace fábricas prefabricadas, ¿cierto? Las armas con paneles.
Entonces, si armar una casa, montarla, ya es parte del trabajo habitual de esa empresa, esa ya sería operación, porque el proyecto ya pasó, o sea, el proyecto fue que tal vez crear la fábrica, y armar la casa ya simplemente armar los paneles. Entonces, a les quiero llegar, colegas, hay un gran depende de la situación donde tú estés y con las variables que yo te estoy entregando, si situar si es un proyecto o no. Ahora, ¿por qué hacemos ese alcance? Porque es importante saber que si yo estoy en operaciones, es ahí, o estoy ejecutando un proyecto y está ya dando, digamos, su resultado, teniendo presente lo que les acabo de comentar, ahí tiene uno la oportunidad de generar nuevas instancias de proyectos para mejorar la industria, mejorar la empresa. Por eso es importante tener esa distinción entre operaciones y proyectos. Y básicamente esto es lo que les estoy mostrando acá. O sea, un proyecto para nosotros tiene ciertas características de límite. ¿Se fijan? Por un lado, tengo las entradas al proyecto que pueden ser un montón de insumos de conocimiento. Ahí está operaciones. Imagínate que está operando la fábrica, está operando la fábrica y vemos que hay que mejorarla. Entonces, hay una entrada al proyecto, podría ser un insumo, digo, ok, tenemos que mejorar la capacidad de procesamiento. Bueno, ahí entradas. Y una vez que el proyecto se arma, tengo la salida, ¿cierto? Los entregables, los usuarios finales. Pero en el medio, en los límites del proyecto, vamos a tener esto que nosotros denominamos que pensamos, y por eso la idea de conversatorio, este taller que estamos teniendo el día de hoy, una forma de ordenar sus proyectos. ¿Ya? Y aquí me tomo unos minutitos para mm, contar, digamos, la invitación. ¿A qué les quiero llevar con la invitación de pensar en forma más ordenada en base a un estándar? Porque puede ser que tal vez alguno de los que me están escuchando el día de hoy, sí, ella efectivamente tiene su experiencia laboral de proyecto y le ha ido muy bien. Y genial, espectacular. O sea, y si tiene la experiencia, lo va a estar haciendo. Ahora, lo que nosotros tratamos de buscar esto es hacer iterativo, o sea, que sea reiterativo, que se le vaya bien a las personas en base a conocimiento que esté en muchas otras personas y los puedan agrupar. Y nosotros hemos visto de que si hablamos de que hay cosas que se hacen en el inicio, son muy buenas y que muchas personas las hacen y funciona espectacular. Si hay cosas actividades, grupos que se hacen en la planificación, genial. Otras que son ejecución y cierre y monitoreo. Entonces, nosotros le proponemos a las personas para cuando están ejecutando, o sea, van a realizar sus proyectos, de que piensen en estos grupos. O sea, hay cosas que voy a hacer al inicio, hay cosas que voy a hacer en la planificación, hay cosas que voy a hacer en ejecución, otras cosas en cierre y monitoreo control. Y cada uno de ellos tiene ciertos elementos que yo les voy a plantear en las próximas láminas como ejemplos que les permitan a las personas tener y llevar un proyecto más ordenado. Pero aquí viene alguien me diría, pero es que eso es muy obvio para Alejandro, o sea, eso es de sentido común. Y muchas de las cosas que yo le voy a dar acá es de sentido común. Pero ¿dónde viene la ganancia para una organización? Es que cuando este proceso es ordenado, está estandarizado, puede ser repetible y la empresa mejora con el tiempo. Sí, para eso vamos. O sea, es más, ahora vamos a hablar sobre prototipos, ¿cierto? Sostenible. Entonces, en la medida que tengo un proceso que sea repetible, que pueda ser medible, hace que la organización a posterior, cuando van llegando nuevos proyectos, los vayan haciendo mejor, porque hay cosas que tal vez en el proyecto número uno me voy a equivocar fatalmente, ¿cierto? No es la idea. Pero nosotros abrazamos el error. Fíjense la palabra que le digo. Abrazamos y no le debemos tener miedo al error. Ahora, claro, hemos sido digamos, mayormente educados en el temor al error, ¿cierto? O sea, si en la educación, un poco como ir un poco a la educación no universitaria, pero educación más escolar, claro, tú te equivocas, mala nota. Hemos sido un poco condicionados de que el error, digamos, como que es muy malo. Y resulta que con el error como más se aprende. O sea, yo siempre saco una frase que me gustó de Henry Ford, el creador de los autos Ford, que él decía, oye, más se aprende de un fracaso que de un éxito, porque en el éxito, claro, las cosas te fueron bien, pero en el fracaso tal vez te van a permitir a ti crecer y no repetirlo. Entonces, no hay que tenerle miedo al error. Y producto de lo que diciendo, de que sea repetible, mientras más lo haga y me equivoque y lo vaya haciendo y lo vaya estandarizando y lo vaya, digamos, controlando, va a ser mejor para la organización. Voy a crecer como ellos. Entonces, la invitación acá es que cuando partan un proyecto, ver cosas puedo hacer en inicio, planificación, ejecución y cierre. Ahora, nosotros
como institución proponemos un listado de cosas que se hacen en el inicio, proponemos, ojo, proponemos, voy a decir la palabra muchas veces proponemos, porque no son mandatorias. O sea, hay cosas que nosotros son como de sentido común que dicen, le adelanto una, es muy bueno que partamos proyectos con un documento que se llama Acta de Constitución de Proyecto. ¿Por qué? Porque ahí nos ponemos todos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer con el proyecto, sin ni siquiera entrar a la planificación. Es bueno que manejar la elección aprender. Entonces, hay muchas cosas que son de sentido común, como les comentaba, y que nosotros proponemos. Ahora, cuantas más, cuantas menos ocupe, y ahí viene el criterio tuyo para liderar tu proyecto, dependiendo de la naturaleza y del tamaño de tu proyecto. Si es un proyecto pequeñito, ¿cierto? Vámonos, así, una semana, hay cosas que las va a hacer instantáneo en el día, pero no obstante, igual vaya a tener un inicio y va a tener un cierre, por más que sea una cosita de una semana. Un proyecto, un megaproyecto de 2 años separado en fase. Bien, entonces, es importante tener estas separaciones, ¿cierto? De manera tal de que cuando alguien te pregunte en dónde está, decir, no, yo estoy ya en la parte de ejecución, pues. Y ya al inicio hice todas las cosas que tenía que haber hecho. Espectacular. Y no caer en el descontrol, si eso es lo que andamos buscando, que la gente no se descontrole. Ahora, habiendo dicho cierto, es que es ideal, es una muy buena práctica para cualquier tipo de proyecto. Ojo, lo que acabo, esto aplica para cualquier tipo de proyecto. eh, es ideal tener dentro de la organización, o ustedes mismos si son consultores independientes, una forma de estructurarlo, los proyectos. Fíjense, un proyecto de ciclo de vida predictivo, pequeñito. O sea, y ahí entramos, voy a analizar, voy a diseñar, voy a codificar, voy a tener pruebas, voy a hacer una transición. Un gran proyecto que sea con puntos de control. Entonces voy a en la factibilidad, hago ciertas cosas. Aquí ya entramos en algo que sería más técnico, ¿cierto? Pero dependiendo de cómo se estructura la organización y cómo vayan hablando, vayan viendo los ciclos de vida de los proyectos, los van realizando. O ciclos de vida adaptativos, que es el que yo creo un poco más centrarme, que es el que más se utiliza, porque cuando yo estoy diseñando algo que tal vez por primera vez se va a hacer, o algo que no tengo una certeza de que otras veces se haya efectuado, hubiera realizado, perdón, uno utiliza métodos más adaptativos donde, ¿qué es la adaptación? Hacerlo tal vez de forma incremental, hacerlo en forma iterativa, utilizar digamos, alguna forma de trabajo más ágil, de manera tal de equivocarme luego, aprender, corregir. Entonces, esos ciclos adaptativos son súper, súper interesantes de aprender y realizar. Pero se adecúan a la forma en que tú trabajes dentro de tu organización. No se Alejandro, escucha. se silenció tu micrófono. Ahí sí. Sí. Disculpen. ¿Pero se inició mucho rato atrás o No, recién? no, 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 no tanto. Ya. Ya. Ya, Dale, yo estoy aquí, atento, así que tranquilo. muchas gracias, Fred. Eso súper bien, súper bien. Esa es la cooperación colaborativa. No, yo quería comentarles que ojalá que una crítica que uno hace cuando aprende, o sea, llegan nuevos modelos de trabajo de gestión de proyectos, es no ser tan rígidos y también ver la adaptación a, digamos, la realidad. eh, para las personas que tal vez conozcan lo que es agilidad, de lo que tal vez me están escuchando, claro, cuando llegó el manifiesto ágil que vino a enseñar nuevas formas de hacerlo, la gestión de proyectos y la ejecución en general, de una manera diferente a lo que se hacía antes, eh, algunas personas lo malinterpretaron y había una parte del manifiesto ágil que dice, es más importante, ¿cierto? Obviamente el desarrollo que la documentación. O sea, y ahí la invitación era que, uy, no nos centremos a armar documentos tan extensos, estos enciclopedias de proyectos, porque gastamos mucho tiempo en documentar y vamos al valor agregado del proyecto. Pero en ningún caso decía que no hay que documentar, po. Entonces, me ha pasado en estos años que he trabajado, digamos, en liderando proyectos, ya sean ágiles, híbridos o que sean predictivos. Claro, que uno se encuentra con personas, no, pero si nosotros ya la documentación no se hace. Claro, entonces eso sería un golpe a lo que le estoy comentando de que nosotros llevamos un orden. Pero claro, el orden no tiene que ser atosigante de manera tal de que gastes todo el proyecto documentando. No, hay que buscar un equilibrio. Tal vez yo te estoy diciendo de esta documentación que te quiero proponer en los próximos pasos, tal vez para ti va a ser importante que hagas un solo documento. Y genial, por eso valió, espectacular. Pero por lo menos que exista un orden. A eso voy yo. O sea,
¿Cómo lo ejecutas con prototipos? ¿Usas agilidad? ¿Lo haces predictivo? Eso va a depender de tu análisis de tu organización. Pero lo que no puede haber es desorden dentro de un proyecto. ¿Ya? Si se fijan, todo lo que está hablando ahora es orden, ¿cierto? Pero cómo lo haces va a depender de la naturaleza propia de tu proyecto. No es algo, digamos, que tenga que estar tan restrictivo. Pero indiferente de la naturaleza de que ejecutas tu proyecto, hay cosas que nosotros invitamos a que no hagamos un desacople respecto de lo que pasa dentro de la organización o una instancia, digamos, donde tu proyecto está participando, que es básicamente la organización y su entorno en torno a los proyectos. Y esto siempre yo lo plasmo en lo siguiente. A veces yo me he visto y me he pasado y realmente uno hace auditoría que hay proyectos que se ejecutan maravillosamente bien, pero no era el proyecto correcto. ¿Y por qué se puede dar esa cosa? Porque el proyecto no obedecía a los objetivos o a la estrategia de la organización. Ojo con eso, o sea, eso es un error clásico dentro de la organización. Y dice, oh, los proyectos, y hay una crítica a veces un poco descarnada que lo entregan a las áreas de proyectos, pero es que ustedes no aportan valor a la organización. Claro, porque lo más probable es que los que están a cargo de la estrategia, la misión, visión, el objetivo estratégico de la organización, no hicieron esa bajada a la coherencia para ejecutar los proyectos correctos. Porque claro, uno va a procurar de que el costo, tiempo, alcance, maravilloso. Entregué lo que me pidieron, sí, pero nadie lo usó. Pero nadie lo usó. Puede ser no por culpa mía, sino porque no correspondió a un objetivo estratégico de la organización o no estaba de acuerdo en el entorno. Entonces, ojo con eso, cuando usted va a desarrollar su prototipo, y vamos a ver en los próximos láminas, ver, digamos, cuál es su público objetivo, si está dentro de una organización, si efectivamente estamos en sinergia, digamos, con los objetivos de la organización donde yo pertenezco. Tener presente esto. Los proyectos no son entes autónomos que están por la vida de las organizaciones desperdigados. No, obedecen dentro de todo un ecosistema a estrategias, oportunidades, beneficios y proyectos. Eso para que lo tengan presente, estimado. Ahora, si yo quisiera solamente centrarme, digamos, en organizaciones o sea, en proyectos que sean más desde el punto de vista de sostenibilidad, yo les recomiendo este estándar, que es el Green Project Management, ¿cierto? Como jefe de proyectos verdes. Es una organización interesante que tiene su cuerpo de conocimiento en donde hablan sobre estos tipos de proyectos que sean más sostenibles en el tiempo. Están muy sincronizados, obviamente, con con los objetivos organizacionales de las Naciones Unidas, vienen de la mano. Entonces, hacen mucha coherencia. Entonces, fíjense, acá hay un ejemplo nomás, modelos sustentables para hacer una empresa. Ellos hablan sobre impacto ambiental, rentabilidad, personas, y alguien diría, bueno, ¿y eso cómo se engancha con lo que recién vimos? 100%, porque 100% yo dije que nosotros, para partir de un proyecto, tienes que hacer cosas en el inicio, tienes que hacer cosas en la planificación. Ahora, si para hacer cosas en el inicio vas a sacar actividades que te propone el Green Project Management, maravilloso. Tú las tomas porque sabes que estás iniciando el proyecto y al principio vas a detectar los interesados. Si estás estás trabajando en un proyecto que está involucrando a la comunidad, a las personas. Entonces, este conocimiento del Green Project Management yo se los recomiendo para que lo visiten, porque acá, claro, hablan algo más particular sobre temas de proyectos sostenibles, porque se centran, obviamente, en nosotros, en los que estamos liderando el proyecto, en cosas como saber escuchar, trabajo en equipo, organización, fíjense, amor por el medio ambiente. Entonces, hay una mezcla de cosas que son habilidades, ¿cierto? Más técnicas, desde el punto de vista tal vez analizar datos, pero temas que hablan también del punto de vista de ti como persona. Oye, negociar, ver el tema del medio ambiente, el liderazgo. Entonces, hay como varias cosas interesantes que se los dejo planteados para que, si quieren irse por la línea del proyecto sostenible y autodefinirse ustedes como experto jefe de proyecto solamente en la sostenibilidad, aquí se podrían, digamos, encauzar en uno de ellos. Ahora, nosotros como institución abarcamos y motivamos a las personas que se relacionan con nosotros a aprender de diferentes estándares, ¿ya? Nosotros lo que sí aportamos es el orden y la coherencia, digamos, de cómo gestionar el proyecto y las mejores prácticas. Y por eso, no, si alguien dijera, oh, yo me gustaría basarme en alguna norma ISO o en otro estándar de otra naturaleza, maravilloso. Lo importante de esto es que siempre mantengamos un orden, mantengamos una coherencia y no perdamos el objetivo de lo que estamos realizando. Ahora, viendo
habiendo comentado lo anterior, yo ahora quiero centrarme en cosas que son básicas que yo estimé conveniente entregárselas el día de hoy para que las personas que van a iniciar estos temas de gestión de proyectos, haciendo prototipos, ¿cierto? Hablando de la sostenibilidad, les van a ser útiles para el desarrollo de sus proyectos. Les quiero hablar primero, ya se lo había adelantado recién, acta de constitución de proyecto. Miren, para nosotros es una muy buena práctica y siempre la recomendamos que si tal vez tu proyecto dura muy poquito y tal vez la documentación de un análisis y diseño de algo, tal vez va a ser una planilla, hasta de una planilla Excel, y por lo menos generes un documento como mínimo que defina qué se va a hacer, por qué se va a hacer, obviamente en el qué, por qué vas a estar hablando de alcance, cuáles son los riesgos que va a tener, cuál es el presupuesto y cuáles las personas que van a estar involucradas con este proyecto. El acta de constitución es un documento muy potente que siempre se hace al inicio de los proyectos, porque ahí es cuando uno se pone de acuerdo con tu equipo de trabajo, o si cabe la posibilidad de repente que tú lo comiences tú y con tu cliente después lo terminas desarrollando, también es genial, espectacular, pero lo que andamos buscando siempre es que en el acta de constitución de proyecto define por lo menos los límites del proyecto, qué es lo que vamos a alcanzar, qué es lo que vamos a realizar. Porque si no defino el proyecto en esencia al comienzo y me pongo a trabajar en forma desordenada, por apresuramiento, por las razones que sea, va a llegar un momento en que dice, oye, ¿por qué lo hice? ¿Cómo lo hice? Y si puedo, digamos, rehacer cosas o si puedo mejorarlo. Porque si partimos en forma inmediata, ¿cierto? Con la ejecución, sin haber partido por, obviamente, una planificación, análisis, el peor del escenario, peor todavía. ¿Por qué lo estábamos haciendo? No, siempre es como la receta para aquellos proyectos que se ejecutan mal. O sea, eh, un ejemplo de eso es que un proyecto parte y en la ejecución a que te pueda venir una auditoría y decir, bueno, ¿este proyecto cuándo partió? No sé. Yo sé que estoy realizando actividades. ¿Y cuándo termina? Peor todavía, ¿cierto? Y alguien de los que me está escuchando podría decir, pero oiga Alejandro, eso es imposible que pase en la empresa. Yo creo que más de alguno le puede haber pasado en alguna organización de que hay cosas que el desorden, el apresuramiento, hacen que cosas como esta que les platico puedan suceder. Entonces, mi recomendación, mi recomendación es que si voy a desarrollar un proyecto de forma iterativa, incremental o con agilidad, por lo menos definir un documento que se llama constitución, puede ser también documento de inicio de proyecto, puede tener diferentes nombres, pero yo creo que sí quede con el concepto. Es aquel que define inicialmente el alcance, los objetivos del proyecto, los riesgos y el presupuesto. ¿Qué es lo que uno después podría acontecer, cierto proyecto que si pasa a una siguiente etapa de la planificación? Y esa acta de constitución va a sufrir un refinamiento y se va a expandir en lo que es el alcance, ¿cierto? En la planificación. Vamos a mejorar tal vez la estimación del costo. Eso está bien que suceda tiempo después, ¿cierto? Ya estamos hablando de una etapa de lo que hace lo que les denominaba yo el grupo de planificación, pero parte desde una base, ¿cierto? O sea, partí, no sé, indicando que el alcance era bastante difuso, pero como después la planificación voy a hacer iteración, lo voy a hacer por un método ágil, voy a tener mi backlog, entonces ahí como que le voy dando más coherencia a mi partida. Pero si no tengo una partida, ¿cierto? Usted, yo creo que comparten conmigo, va a ser dificilísimo, digamos, ordenarse. Otra cosa que nosotros recomendamos también para las personas que están gestionando proyectos es que hagan gestión de interesados. Y gestión de interesados, aquí les coloco una lámina que me permite explicarlo. No quiero explicar persona por persona, pero para que entiendan, digamos, el contexto. Un proyecto, ¿cierto? Cuando se define en el acta de constitución, yo voy a tener claro los alcances, el objetivo, quién lo hizo, todas las características que sean y que tenga a la mano para definir un proyecto. Pero es muy recomendable, y en particular cuando armamos temas relacionados con comunidades, procesos que se relacionan con comunidades o empresas que son bastante grandes, que tienen diferentes direcciones, fábricas en otros lados, o proyectos que se ejecutan
en diferentes países, es identificar todas las personas que se involucran con el proyecto. Y alguien diría, sí, está bien, pero ya tengo mi equipo, tengo tal vez el gerente que está colocando el dinero, el inversionista, pero eso es una parte de los interesados en un proyecto. Un proyecto tiene que yo poder tener la posibilidad de detectar todas aquellas personas que, ojo de lo que le voy a decir, que están a favor como que están en contra. O sea, no pensemos siempre que todas las personas van a estar de acuerdo con nuestro proyecto. Puede ser que un proyecto, no sé, pues, de una expansión minera, la gente que está aledaña a la expansión no va a estar muy de acuerdo en la comunidad. Entonces vamos a tener interesados que van a ser opositores. Dentro de la misma organización, si voy a fusionar dos áreas, tal vez la fusión de dos áreas que puede significar, ojalá nunca, ¿cierto? Una merma laboral de personas, ahí vamos a tener personas que están en contra del proyecto. Entonces, es importante cuando yo estoy en la fase de planificación, justo con en las primeras partes del inicio, esto siempre es ideal hacerlo, el inicio de los proyectos, es detectar todas aquellas personas que se relacionen con el proyecto para gestionarlas. Y no solamente el cliente. Entonces, esta es una parte más moderna que nosotros siempre se ha ido mejorando con el transcurso de los tiempos, y proponemos en los proyectos es que esta gestión de interesados, si no las haces, corres el riesgo de que en algún momento alguna persona que tiene un poder muy importante en la organización o en el entorno cercano a la empresa te puede bloquear el proyecto. Y como tú no te diste el tiempo de detectarlos, ver sus necesidades o tal vez por qué estaba opositor al proyecto, hacer gestión, podría fracasar tu proyecto. Y entonces es importante de que hagamos esta lista. Ahora, vamos a lo práctico. ¿Esto qué puede ser? Tan simple como una planilla Excel, pues con la, o sea, ahí yo te estoy indicando qué es lo importante concepto, pero si tú tienes, claro, si tienes una empresa que tiene un sistema computacional súper moderno, que te permite ir detectando, gestionando, enviar correos de forma automática, genial. Software hay para todo. Pero vamos a algo más práctico nosotros. Perfectamente podríamos tener una planilla Excel, nombre, apellido, el tipo de interesado que es, si es opositor o no, y la estrategia que vamos a ocupar con esa persona. Porque claro, para los que estén opuestos, son opositores al proyecto, va a haber una estrategia diferente para las personas que sí están de acuerdo con el proyecto. Entonces, mantener, mantener, digamos, un orden para la detección y la gestión de las personas. Ahora, como les comentaba, esto es ideal siempre hacerlo al inicio. No obstante esto durante el transcurso del proyecto se va revisando otras veces, claro, porque puede ser que uno hizo la mejor esfuerzo y en el inicio detectaste, no sé, 50, 20 interesados. Pero después cuando tú fuiste un poco avanzando con tu proyecto en la fase de planificación o en los grupos procesos de ejecución, vas detectando otras personas, lo vas incorporando, lo vas mejorando. Lo que sí no puede pasar es que no se haga nunca y te lleves el problema que en algún momento determinado te bloqueen tu proyecto, ¿ya? Fíjense ahí, organismos reguladores por lo que hay, oficina de proyectos, grupos de interés especiales, clientes, accionistas, socios comerciales, finanzas, o sea, hay un montón. Obviamente, si un proyecto que está involucrado con temas de, no sé, regulación o impacto ambiental, todas las cosas que tú estimes que se van a realizar con tu proyecto, gestionarlo. Ahora, pues hay cosas que tal vez no tú los detectes y no participen, son neutros. También, pues. Pero ojo con eso, y sí, para así continuar, siempre nos pasa que nosotros dijimos, cuando uno detecta a los interesados y dice, oye, esta área, esta persona, sí, podría ser tocada, pero la persona ha sido neutra, o sea, no está ni a favor ni en contra. Y ahí viene la recomendación, pero que esa persona cuando está dentro de la organización y si durante la ejecución del proyecto esa persona es promovida y ya no era un ingeniero, es gerente o es su gerente jefe de área, ahí cambiaría su grado de poder. Entonces, por eso, por más que las personas uno se centra en las que están en contra y en las que están a favor, hay aquellas personas que son neutras y que tú estimes conveniente que podrían participar del proyecto, también tenerlas presentes. Porque esta persona en algún momento, si varía su posición dentro de la organización o del sector donde están, digamos, ubicados, podría provocar, digamos, alguna complicación para ti. Ya, pero el punto estimado es que es importantísimo la gestión de los interesados. Otro elemento que nosotros siempre recomendamos es tener una matriz de trazabilidad de requerimiento. Explico. Es básicamente por cada reunión que yo logre gestionar con los interesados, con los clientes, con las personas que se van a realizar con el proyecto,
ir historizando esos requerimientos. Ojo, y aquí siempre me tomo unos minutos para clarificar algo. Aquí no me estoy refiriendo y al diseño, tampoco al análisis, ¿ah? Es solamente todas las necesidades que yo voy detectando. Oye, ¿por qué uno es interesante hacer esta matriz de trazabilidad de requerimientos? Trazabilidad para poder trazarlo, ¿cierto? Si se hizo, qué no se hizo. Es porque como herramienta de negociación con los interesados sirve para, de alguna manera, dar la tranquilidad de que las cosas que tú conversaste con las personas que fuiste detectando como interesados, las estás atendiendo. Pero también para gestionar el proyecto va a llegar un momento que tú vas a tomar la decisión de decir, oye, es que no alcanzo a hacer todos los requerimientos, voy a tener que dividirlo. Entonces, si en la detección de requerimientos, no sé, levantaste 50 y tal vez por el presupuesto de tiempo te da para hacer 30 y decir, vamos a separar el proyecto en dos fases. La primera fase, estos 30 requerimientos, estos 20. O tal vez de los 50 hay 10 que no pertenecen. Y uno va, habla con el interesado y dice, no, esto no es parte del proyecto, pero si no hicimos esa estación de gestión de interesados y tampoco historizamos el requerimiento, malamente podemos hacer esta gestión. Entonces, hace sentido común. Gestión de interesados y matriz de trazabilidad y requerimientos. Y acabo, pues, ¿qué puede ser? También por una planilla Excel, simplemente, pues, colega. Algo tan sencillo como eso. Porque cuando yo ya tengo la matriz, tengo la acta de constitución, ¿cierto? La definición, los interesados y los requerimientos, van a empezar a salir los riesgos que van a tener presente. Ahí, oye, esta persona puede tener complejidades. Para resolver este requerimiento vamos a tener que comprar cierto producto. Uy, el producto puede estar, puede que no esté. Entonces ya empieza a aparecer el riesgo. Y una de las cosas, buenas prácticas que hay para desarrollar cualquier tipo de proyecto es que tengamos una gestión de riesgo, tanto riesgos positivos como negativos. Yo le diría, pero oye Alejandro, ¿cómo va a haber un riesgo que sea positivo? Porque también siempre nos han enseñado que el riesgo hay que esquivarlo, hay que tenerlo así como... Lo que hace es que cuando los riesgos hacen que a ti te generen una oportunidad para tu organización, esos son riesgos positivos. Entonces, uno los denomina oportunidades. Claro está que si los gestionas mal y se te escapan las cosas, puede ser algo negativo. Un ejemplo de esto, siempre lo digo en la minería, imagínense dos proyectos que están trabajando para objetivos diferentes, pero tienen que generar un mismo camino. Entonces, puede ser que el proyecto uno haga un camino, el proyecto 2 haga otro camino, pero ¿no sería mejor que ambos proyectos se pusieran de acuerdo y armar un único camino? Entonces ahí ahorran costo, tiempo. Entonces ahí, bueno, viene de la mano de que el jefe de proyecto en la estrategia, parte de la organización, por eso todo este un ecosistema, sepa qué otros proyectos se están generando, realizando, y puede hacer esta sinergia positiva para hacer economías de escala. Entonces, oportunidades, ¿cierto? Entonces, pero importante, no olvidar el tema de gestión de riesgo. Y finalmente, dos herramientas que para mí son súper importantes que eh, mm, les quiero dejar, digamos, para que lo tengan presente, es gestionar el conocimiento y gestionar el cambio. Ahora, gestionar el conocimiento es súper importante para las organizaciones para que no estar haciendo las cosas muchas veces. Eh, ¿A qué voy yo? A que es una mala práctica de que por cada proyecto tenga que rehacerlo todo o que la información se vaya en las personas que tú contrataste y no dejaste nada, tal vez en un Google Drive, en un OneDrive. Ahora, si tú tienes una empresa donde tienes un motor, o sea, una base de conocimiento espectacular, maravilloso. Pero el tema, no quiero irme en la tecnología, yo quiero que usted entienda de que gestionar el conocimiento es súper importante porque es un activo de la organización. Y después, cuando vayas a realizar un proyecto por segunda vez o hacer una iteración en la segunda fase, esa información que vas a obtener de la ejecución de un proyecto, al analizarla, procesarla, al generar nuevos conocimientos con esos datos que tuviste, es valiosísimo. O sea, acá estamos hablando de las bases de cálculo, los planos, los diseños, aquí ya todo lo que tú ya ejecutaste para desarrollar tu puesto de servicio y te permitió hacerlo, ¿cierto? Es importante tenerlo y que no se pierda, porque es un activo, más que mal, la generación de un Word, un Excel, un PDF, un AutoCAD, todo eso fue pagado. Entonces eso es un activo ya propio de la organización y no se puede perder. Y, lastimosamente uno ve en organizaciones que a muchas veces eso se va y se hacen nuevamente ingeniería. Entonces, la gestión de conocimiento. Ahora, esto viene de la mano de algo que es una invitación que daría hasta para otro taller, que es un cambio cultural. Sí, un cambio cultural porque uno se queda siempre con la ejecución. Entonces, uno tiene que entender que esto es parte también de unas herramientas básicas para gestionar proyectos. De manera tal de que
no hacer las cosas tantas veces. Y se engancha mucho, o sea, se engancha bastante con la gestión del cambio. Porque en la medida que los proyectos van terminando y yo pueda, digamos, hacer la transición en forma más transparente hacia las clientes, ¿cierto? Hacia el usuario final, esto va a ser más beneficioso. Entonces, puede darse el caso de que un proyecto ustedes lo ejecuten perfecto, sin problemas. No se atrasaron el tiempo, cumplieron con el costo, están de acuerdo con la calidad esperada, pero nadie no utilizó el producto, es lo que les cuenta. ¿Por qué? Porque las personas, no sé, tuvieron miedo de usarlo, alguien les dijo que si usaban el sistema se iban a generar fuentes laborales que se iban a perder. Entonces, hay mucho tema cultural que que tiene que ser abordado para que los servicios o productos que tú entregues en tu proyecto sean utilizados. Entonces, por eso se habla mucho de diferentes técnicas asociadas a la gestión del cambio. Y aquí, en la gestión de cambio, también temas culturales, un tema también a abrirse a la posibilidad de trabajar con otros profesionales. Es muy actualizado, o sea, es pertinente que tal vez para estos temas de gestión del cambio utilizar profesionales que sean del ámbito más de psicología, ¿cierto? Gente que venga de esas áreas. Porque en este caso voy a hablar por mí, por eso yo soy ingeniero, pero eso es muy malo tal vez disminuyendo sensibilidad y temas de riesgo y emoción a las personas. Entonces, por eso estas áreas deberían tener gente con esas habilidades. No te digo que tú tienes que ser un psicólogo, estudiar psicología o tal, yo tengo, o sea, nuestra difusión que hacemos con PMI, sabemos que en BHP y en otras organizaciones grandes, las áreas de gestión del cambio son lideradas por psicólogos. Pero si tu empresa es pequeña, tú, digamos, lo estás haciendo solamente tú, un proyecto, o sea, estás comenzando, claro, no te pido que estudies psicología, pero por lo menos que te des el tiempo de participar en webinars, cosas así, para ir aprendiendo nuevas cosas respecto a cómo hacer que tu proyecto realmente sea usado. Si eso es lo que andamos buscando. Y esa información, cómo las técnicas que tú vas a utilizar o cómo vas mejorando que las personas utilicen tu proyecto, ¿cierto? Tu servicio, es conocimiento que se generó. Entonces, por eso digo, esto viene muy de la mano, gestión del conocimiento, gestión del cambio. Pero insisto, acá hay un cambio cultural, sí, porque es que es no quedarse solamente en terminar de hacer lo que me dieron, es pensar un poquito más allá, porque en la medida que el proyecto, que entregó un producto o servicio, sea bien usado y sea beneficioso para la organización y entre en operaciones, después asegura que ese proyecto sea o sea, después podamos hacer nuevos proyectos de, no sé, pues, de expansión un crecimiento, una expansión. ¿En base a qué? A que ya tengo el crecimiento guardado. Entonces, estos, usualmente, nosotros en la gestión de proyectos, ya sea de cualquier tipo, siempre lo estábamos quedando, muchos años atrás, en hablar sobre la triple restricción que se conoce, ¿cierto? Tiempo, costo, alcance y no olvidemos de la calidad. Pero empezaron a aparecer nuevas cosas que son importantes para el devenir de cualquier organización. Y eso se las quería dejar hoy en día, que era gestión del conocimiento y gestión del cambio. Ahora, habiéndoles platicado respecto a, ¿cierto?, el orden que debemos de tener, estas herramientas básicas, lo pasé por alto, pero se los comento antes, sí, con esto. Muchas cosas, y lo comenté, podría ser un Word, un Excel. Colegas, ustedes en Google colocan formato de inicio de proyecto, formato materias, y les van a aparecer un montón. Hay mucha gente desinteresada que les encanta este tema de la gestión de proyectos y hay un montón de formatos para que ustedes los quieran gratuitos en Internet. Hay otros que son de pago, pero uno. Y todas estas cosas que les comenté como herramientas, ¿cierto? En el concepto, ustedes pueden bajar en Internet formato en Word, en Excel, de plantillas que le van a permitir hacer lo que les estaba comentando. ¿Ya? Para que tengan presente, o sea, recursos hay. El punto mío, que lo que les quiero dejar, es que entiendan el concepto y la utilidad de cada uno de ellos. Ahora, habiéndoles comentado, ¿cierto?, el orden que tenemos que tener en los proyectos, tener claro que tienen que partir, tener claro, ¿cierto?, el acta de constitución, los riesgos, gestión de conocimiento, los interesados, ¿cómo abordar una idea, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo, ¿cierto? Es cosa de centrarse. Entonces, yo lo que les quería proponer, nosotros, hay muchas formas, pero una cosa es que podría ser a través de un mapa de empatía, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un mapa de empatía? Un mapa de empatía es una herramienta visual y que puede ser un grafiquito, y la idea es que permite explorar y entender de manera profunda, fíjense, las emociones y deseos, necesidades de los usuarios.
Entonces, si tú tienes una idea de un proyecto que sea sostenible en el tiempo, eh, interesante ahí ver en qué entorno vive el usuario, en qué tema cotidiano. Y aquí, esto se engancha, y yo hago los enganches inmediatamente con lo que les pasó recién. Describir el entorno usuario, qué ve, con qué interactúa en la vida cotidiana. Ese que ve viene de la mano de tu detección de los interesados. En inglés es stakeholder, ¿cierto? O sea, si tú inicialmente no detectaste los interesados, podrías desarrollar un mapa de empatía porque no sabrías a ver a qué usuario vas a entrevistar. Importante, que escucha, identifica al usuario que escucha a su alrededor. Entonces, el mapa de empatía viene muy de la mano con una correcta identificación de los interesados para descubrir qué cosas, sus emociones, sus deseos, qué cosa le hace falta. Porque, ojo, no olvidemos que cuando nosotros queremos desarrollar un producto o servicio, tiene que tener una utilidad práctica para un grupo de personas. O sea, los proyectos tienen esa finalidad, lo que les comentaba, un esfuerzo temporal para desarrollar un producto o servicio. Entonces, si no tenemos la claridad de qué es lo que requiere tu cliente final, claro, no tendríamos muy claro cómo hacerlo. Fíjense, qué dice, qué hace, ¿cierto? Qué piensa, qué sienta, sus necesidades y deseos y dificultades y problemas. Entonces, con un mapa de empatía resolviendo estas preguntas que yo les propongo, usted después les permitiría mejor definir, digamos, el proyecto en la fase de planificación, porque claro, el objetivo es desarrollar, pero estoy identificando y los vamos depurando. Y en la parte de la planificación hago las iteraciones, pero ya tengo claro, digamos, más sobre cómo abordar a esta persona. Entonces, un mapa de empatía es una buena herramienta para que nosotros poder, digamos, guiar, digamos, el desarrollo del proyecto. Y el otro que nosotros proponemos, ojo, hay muchas más formas de desarrollar, pero yo el día de hoy quería platicar estas dos. Eh, el piloto en pequeña escala. O sea, el piloto en pequeña escala, o sea, también es un piloto de prueba, es básicamente, y esto se engancha mucho con el tema de hacer un prototipo, hacer una versión limitada del producto, ¿ya? De manera tal de tener la certeza de que esto funciona bien. Ahora, una aquí uno tiene que tener la precaución de que cuando uno hace un proyecto, o sea, un piloto pequeñito, es efectivamente que sea usable. Acá no estamos hablando de una maqueta operativa, un par de pantallas, no, sí, algo que sea útil y que pueda ser testeado. Ya, a eso estamos hablando. No confundir, pues yo comentaba, no confundir con una parte de la técnica que nosotros nos enseñamos en gestión de proyectos, que es armar una maqueta, ¿cierto? Claro, porque a veces eso puede ser algo no operativo, a nivel de pantalla, así un software. ¿Ya? No, acá estamos hablando de algo que sea usable, pero con una versión limitada de producto. ¿Y qué te va a dar la versión limitada de producto? Que tal vez cuando tú definas en el acta de constitución de proyecto, dices, voy a desarrollar tal cosa y que debe tener por mínimo tantas prestaciones. Entonces, ya cuando dices, vamos a utilizar esta estrategia, ¿cierto? Del piloto a pequeña escala, ya sé que en el acta de constitución estamos hablando que lo que vayamos a desarrollar como servicio, como producto, tiene que tener 6 prestaciones. No, pues vamos a hacer 2 prestaciones solamente. ¿Por qué? Porque con eso nos va a permitir que el usuario vea en vivo algo que está operativo. Y tal vez las otras 4 prestaciones las vamos a hacer en una siguiente iteración. Pero acá viene el tema, o sea, si tú no te diste el tiempo al inicio, por lo menos de hacer una segmentación, ¿cierto?, del objetivo y un desarrollo pequeño, ¿cierto?, respecto a qué cosas va a tener tu producto de servicio, claro, no podría ir a armar un piloto a pequeña escala, y a veces me pasa que de repente me encuentro con personas que intentaron hacer un piloto de pequeña escala del proyecto completo, entonces era como el proyecto, entonces no, el piloto no funcionó, claro, porque intentó hacer tal vez en poquito tiempo el proyecto en general, no, pues el piloto pequeña escala se refiere a tener clarito qué es lo que tiene el producto o servicio y de eso escoger aquellas cosas que sean las más representativas, más útiles y más vendibles. Y aquí viene también cada uno de la experiencia. Eso, o sea, yo no te puedo decir que es lo más, digamos, de un ejemplo, o sea, una heurística para determinar eso. O sea, eso tienes que tú determinarlo. O sea, si tienes 5 funcionalidades, pero hay 3 que la usan pocas personas y hay 2 que son muy visibles, claro, uno se centra en esas funcionalidades que son muy visibles, de mucho uso, para que este piloto pueda ser probado en forma veraz y real por, digamos, el cliente. Entonces, eso también te va a permitir, cuando tú ya los desarrolles, identificar, digamos, ajustes que va a tener, porque estamos hablando de un pequeño piloto a pequeña escala, entonces no, tal vez tenga alguna falencia, algún tema, entonces va a tener que entrar nuevamente
a la máquina de tu proyecto, ¿cierto? A lo que tú has definido como proceso de gestión de proyectos, para generar un siguiente piloto de test. Ahora, a mí siempre me preguntan, bueno, ¿y cuántos pilotos, cuántas pequeñas escalas uno tiene que realizar? Uy, como les indicaba recién, eso un poco depende. Pero ese depende, en este caso de los pilotos de pequeña escala, también viene de la mano del presupuesto que tú tienes o las condiciones que te exige a la persona que te está contratando. O sea, si la persona dice, oye, mira, tenemos 6 meses para ejecutar el proyecto, claro, uno no va a estar haciendo tantos pilotos porque se va a consumir el tiempo. Uno trata de planificar. Ahora, va a depender también de la naturaleza, claro, porque, claro, si es un proyecto para desarrollar un servicio, un producto, que va a ser prefabricado, claro, tal vez los tiempos son diferentes. En el caso de los amigos de tecnología e información, claro, un producto, un servicio, una funcionalidad operativa, pues, tal vez en 2, 3 semanas puede que esté, porque está hablando de software, pero si estás manufacturando algo, va a ser un tantito diferente. Ahí depende de lo que tú estás construyendo y el tiempo que tengas y los presupuestos para organizar, digamos, los pilotos. Pero yo siempre me aventuro a decirle, ya sea por iteraciones, o por piloto, ideal siempre tener como tres. Eso, ojo, esa es recomendación a Alejandro Galleguillo. Si es que después alguien lo encontramos más adelante, dice, no, Alejandro, en realidad tu recomendación, en realidad yo quiero hacerlo cuatro, no, yo hago en dos. Mi experiencia profesional, ojo, nos dijera, está escrito en el libro, mi experiencia profesional, y además cuando hago presupuesto, cuando me presento de licitaciones, yo siempre hablo de tres iteraciones. ¿Ya? Es como siento que ha sido la medida que más me ha servido a mí para gestionar proyectos. ¿Ya? O sea, como tres pilotos o tres iteraciones, para mí es una buena medida y me ha servido bastante. Bueno, lo que les dejo acá es básicamente lo que le estaba indicando recién. O sea, ambiente controlado, grupo reducido, objetivos de aprendizaje. O sea, tener clarito, digamos, qué cosas puede estar buscando por cada uno. Recopilación de datos, o sea, en la medida que ustedes ejecuten este piloto pequeñito, obviamente van a sacar mucha información muy, muy, muy buena para que después pueda hacer una retroalimentación a la siguiente iteración, que es lo que tiene el paso número 5. Y con esto, igual, la idea es que reduzcamos los riesgos propiamente tal que hacerlo de una. ¿Sí? Por eso uno hace un prototipo. Claro, porque si uno se embarca a hacer un proyecto a la primera y se compleja bastante, o sea, se puede complicar bastante. Ahora, ¿cuándo ocupar un prototipo? Miren, por lo general uno recomienda esta estrategia de usar los prototipos cuando uno va a desarrollar algo nuevo, algo disruptivo, algo que no se ha visto antes, entonces uno debe tener la posibilidad de equivocarse para enmendar. Entonces la idea de los prototipos es eso, o sea, algo que se tenga que hacer por primera vez o se ha hecho muy pocas veces, entonces vamos a hacer un prototipo para irlo. Porque si tú vas a ejecutar un proyecto, y aquí viene el tema de la experiencia tuya como director de proyecto y también, obviamente, la, la condicionante donde tú estás trabajando, pero si vas a ejecutar un proyecto que se ha hecho un montón de veces, eh, tal vez uno no necesita ese prototipo. Por eso pues, claro, ahora hay menos ejemplos en el mundo, pero si eh, las personas que son de obras civiles y van a desarrollar tal vez un camino o van a construir un puente, una represa, claro, a la experiencia ya te indica todo lo que tú debes realizar. Pero en cambio, si vas a idear tal vez una forma de ahorrar agua, quieres generar una nueva vacuna, un nuevo medicamento, quieres aventurarte con temas de inteligencia artificial para resolver problemas que no se han resolvido nunca, ahí sí, pues, o sea, hacer un prototipo es una de las mejores formas de realizar un proyecto de esas características. Bien, estimados, yo creo que hasta me seguí en el tiempo. O sea, esto me apasiona bastante. Ahora tengo unos minutitos, no sé si habrá alguna consulta por ahí agendada, Fred, que haya quedado, o si alguien quiere, No, digamos. anduviste bien con los tiempos. Había una hora y quedan 5 minutos, así que Ah, tranquilo. ya, pero no sé, habrá algo, no me he fijado, si que había una Sí. pregunta escrita en el chat. ¿Eh? Antes de las preguntas, mientras la gente ahí lo escribe, yo voy a compartir vía chat la lista de asistencia para poder después ser enviada la evaluación de este taller. Mientras tanto, yo quiero que mientras se formulan las preguntas o alguien quiere hacer una pregunta, yo quiero destacar un poco acá al expositor. Alejandro lo conozco ya hace un tiempo atrás.
Cuando yo recién me inicié en el mundo de la gestión de proyectos, era un cigoto y él me apoyó. Así que lo quiero en altar, ponerlo como en un altar, por así decirlo, No tirarle tanto. flores acá al colega, porque él es un ejemplo de un profesional íntegro. Ya en esos comienzos yo era más joven que ahora y él siempre me extendió una mano, lo veo como un maestro. Así que por eso también le dije, Alejandro, estoy haciendo unos talleres, quiero que la gente aprenda de ti y nada, así que muy agradecido Alejandro por el contenido que estás entregando y ocupar un vocabulario fácil de entender, que era como uno de los objetivos. La gente, la mayoría acá no sabe qué es lo que es la gestión de proyectos. Entonces, algún ejemplo que esté de la casa, ¿cierto? O el producto, el de la empanada como un producto para que se entendiera que también se pueden ocupar las buenas prácticas de gestión de proyectos, estuvo súper bueno. Eso, ¿alguien le gustaría hacer alguna pregunta? Mira, hay una pregunta interesante ahí de Diego, la estaba leyendo acá. Mira, siendo ya titulado, ¿cuál sería el perfil laboral o búsqueda de mi primer trabajo para llegar en proyectos de minería sin experiencia? Mira, es interesante esa pregunta, estimado Diego, porque claro, uno, como es nuestra industria, o en general la economía de nuestro país, claro, hay unas imágenes muy chistosas que dicen, cuando voy saliendo me piden un montón de experiencia y ya cuando estoy más viejito me piden como, no sé, pues, más juventud. Entonces, ¿qué me pide el medio laboral? Ahora, mira, yo te quiero responder, digo, desde el punto de vista, como, claro, yo soy apasionado de la gestión de proyectos. A veces uno no tiene mucha experiencia en la técnica, en este caso tú eres minero, pero tal vez sí podrías pararte frente a un entrevista de trabajo indicándote que obviamente manejas los conceptos de proyecto. Tal vez no has ejecutado ningún proyecto de minería, pero sí tal vez ya sea una certificación de las que tenemos nosotros o la misma otra universidad, indicar, oye, yo soy ingeniero civil en minas, pero también tengo, no sé, cursos de gestión de carrera de proyectos, de gestión de proyectos. O tengo ciertas habilidades en trabajo de cambio organizacional. Eso también son valorados por la organización. Claro, como tú dices, tú no tienes experiencia en terreno, ¿cierto? Siendo minero, pero sí, yo creo que sería bueno decir, aparte de tu formación profesional, que es como ingeniería civil en minas, lo que hayas estudiado tú, indicar, oye, yo tengo estas especializaciones. Si hiciste un magíster en Gina, pero a veces uno tiene poquito tiempo, pues, recién saliendo, ¿cierto? Entonces no alcanza a hacer un magíster en MBA, pero por lo menos un curso de especialización en dirección de proyectos. Eso yo siento que podría ser bien valorado, digamos, en la industria. Bien, yo creo que si lo consultas, yo creo que no hay más consulta. En todo caso, Fred tiene mi contacto. Si es que alguna de las personas en algún momento tiene alguna, ¿cómo se llama? Necesidad de orientación, alguna consulta, encantadísimo. Igual nos pueden buscar ahí nosotros por pminortedechile.cl, pmiantofagasta.cl, y nosotros tenemos un montón de profesionales que les encanta, digamos, apoyar, digamos, a la gente. Si quieren conocernos nuestros eventos, nosotros estamos haciendo cosas en conjunto con la Universidad Central. Les adelanto, estamos organizando posiblemente un congreso, viene muy bueno en noviembre, así que para que estén lo estén siguiendo a FED, digamos, en todas sus redes sociales, queremos organizar por primera vez en la Universidad Central un congreso, así que quedan todos cordialmente invitados. No más que decir, muchas gracias por su tiempo y, bueno, y un abrazo a todos ustedes, que estén bien, pues. Sí, sí, muchas gracias a ti. Por transmitir este conocimiento, ¿cierto? Hablaste de la gestión de proyectos de manera integral, después te fuiste por la línea del Green Project Management, que si nos damos cuenta, todo lo que es sustentabilidad pone en el centro a las personas, trae estos conceptos de agilidad, ¿cierto? Por ahí preguntan por utilización de metodología Six Sigma, Ah, sí, que vienen dentro de la línea, ¿cierto? De la mejora continua. Entonces, el mundo de los proyectos muchas veces es muy desconocido para los estudiantes, como te preguntaban anteriormente, se asimila a una persona con muchos años de experiencia. Y hoy en día no, o sea, necesitamos profesionales que dentro de su formación conozcan estas buenas prácticas, porque todos ustedes van a integrar cualquier tipo de proyectos. La unidad mínima de creación de valor económico, social y ambiental en las organizaciones son los proyectos. Entonces, es importante que ustedes sepan en qué ambiente me estoy desenvolviendo y por qué hago lo que hago, ¿cierto? Muchas veces llega gente y dice, no, esto lo vamos a hacer así porque hay 20 años, llevo 20 años haciéndolo de esta manera y en la otra pega que tenía la hacíamos así.
Pero no, hay que irnos al Project Charter, hay que ver los alcances, hay que ver la planificación, porque cada proyecto es único. Pueden tener similitudes, pero cada proyecto es único. Entonces ahí, Alejandro, te felicito por la exposición. Estos son temas que también a mí me apasionan. Así que espero que vaya todo un éxito el tema del Congreso para invitar a todos los que se unieron el día de hoy a ese Congreso que, si es que sale todo bien, sería en noviembre. Espectacular, sí, ciertamente. Ya pues, muchas Ya, gracias. Muy buenas tardes a chao, todos. Un abrazo, que estén bien, cuídense. hasta luego. Nos vemos en otro evento. Adiós. Gracias. Chao, Adiós, gracias. adiós. Por favor, Adiós. respondan la lista de asistencia. De las 50 personas, solo respondieron 42. Quedan 8 personas dando vuelta por ahí para enviarle Disculpa, la evaluación. ¿podrían mandar de nuevo el forms de la asistencia que no me sale en el chat? Ok. Gracias. Eso es- ¿Ahí hay que poner el que asistimos solamente el día de hoy o todos los que hemos asistido? No, el del día de hoy nomás, Ah, ya, ok, gracias. porque si no me van a salir repetidos que hizo alguno de ustedes en alguno anterior. Ya, gracias. Hola, Fed. Estoy del teléfono y cuando me meto al chat no me aparece nada. Sí, a mí me pasa lo mismo. Me escriben un correo y les mando Ya. por... Yo, escríbamelo al tiro y... A ver cómo lo podemos hacer más fácil. No, escribamos un correo, les copio el link. Ya, y la prueba de la charla de ayer tampoco me llegó al correo. Va a llegar hoy día a la 1. Lo que pasa es que no la quise mandar antes porque mando todas las, antes de la charla un correo de recordatorio. Entonces no quería que se interrumpieran los correos. ¿Me entienden? Ya, Entonces ahora súper. terminando esta charla va a llegar la del taller número 2 y mañana les va a llegar la del taller de Alejandro, que también está listo eso. Más que nada para que Súper. no se les fuera el correo entre muchos correos que he estado mandando en plataforma. Me avisan si mandaron el correo, yo me quedo acá a su disposición para solucionar el tema. Aún no me llega nada de nadie. Ya, Fred, te dejo que tengo Ya, que Alejandro, un hacer buenas gusto. cosas. Entonces, Gusto a mi estamos caso. hablando la próxima semana. Un abrazo, que estén bien. Ningún Adiós. problema. Un abrazo. Chao, Chao. chao. Chao, chao. Ahí yo ya logré mandar la lista de asistencia, así que muchas gracias. Ah, ¿pudiste ya? Ok. Sí, gracias. Fabiana, ¿tú pudiste? Parece que se desconecta. Ok, si no hay ningún otro problema más, me desconecto.